Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. La palabra que intencionaba predicar está aquí, pero ayer mientras manejaba el camino para acá y mientras iba al hospital a ver a nuestro hermano Nelson, el esposo de Rosita. Mayra, Dios te bendiga, campeona, qué bueno, Mayra, la nena de él va a estar con nosotros, con su bebé más reciente. Qué bueno que ya Luis y Nancy llegaron de Puerto Rico. Mucha alcapurria, bacalaito y cosas así, Ay, Señor, tenga misericordia. Mientras estaba viendo a Nelson y estuve casi hasta las 12 de la noche con él, allí en el hospital, visitando a Anabel. Esta palabra no me enseña, estas tres palabras no se me salían de la mente y del corazón: escuchar, confiar y obedecer. Diga conmigo: escuchar, confiar y obedecer. Y yo quiero que vayamos a esta escritura. Dice así la Biblia en el capítulo 12 de Génesis, de verso 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como, escuche bien, ¿cómo se fue Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí no hay ninguno de 75. ¿Sí? Ok, gloria a Dios. 83 de esta hermana Rosa, sirviendo al Señor y no falla. Ay, ustedes están en tremendo problema. Hermana Rosa, 83, firme y fiel al Señor, y a usted le da un dolor de cabeza y ya venga a pelear. Quiero reflexionar sobre esta escritura, más bien sobre estas tres palabras que retumbaron en mi corazón y en mi espíritu. Bien, no tengo bosquejo de esto, tratarse en las notas, pero como yo sé que es lo que Dios quiere que hable, lo voy a hablar. Así que me perdonan que me sincere. Siempre acostumbro a invadir, cuando el Señor pone en mi corazón una escritura, a invadirla, el contexto, los pasajes paralelos, todo lo que requiere y demanda construir un sermón, siguiendo todo el orden de la homilética y siendo responsable en el estudio de la escritura. Pero aquí esta es una palabra que como son las 2 y pico de la noche, llevo como 3 días sin dormir bien, pues ahí, Señor, como tú la pusiste, tú me vas a ayudar. Escucha bien, Abraham, podemos decir de él que es el más extraordinario ejemplo de lo que es un creyente, que tiene un impacto poderoso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pablo dice de Abraham que la salvación no es por obra, sino por fe, y utiliza a Abraham como ejemplo para traer al Nuevo Testamento una verdad que Abraham vivió y manifestó en el Antiguo Testamento. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham
por esa vida extraordinaria de depender totalmente de Dios, podemos decir que se ganó el título del Padre de la fe. Diga conmigo, el Padre de la fe. Si podemos identificar a alguien en la Escritura y tomarlo como modelo de vivir por fe, es Abraham. Abraham es el modelo de creyente que representa todas las eras, tanto Antiguo Testamentaria como Nueva Testamentaria. Y Abraham vive, literalmente experimenta lo que Juan, en su tercera carta, en el versículo 2, expresa que es el deseo de Dios para todos nosotros. El apóstol Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Abraham literalmente vivió esto. Fue un hombre que vivió por fe, y fue un hombre que experimentó milagros. Sara, su esposa, era estéril y vio el milagro que Dios hizo en ella, cuando ya Abraham pareciera que todos los recursos se habían agotado, porque ya tenía 99 años de edad. De hecho, Pablo dice que Abraham ya su cuerpo estaba como muerto, y no voy a explicar eso. Y que Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. Tampoco voy a explicar eso. Y Dios hizo un milagro. Vivió próspero. Fue un hombre que vivió próspero. Ahora bien, cuando vino estas palabras a mi corazón, escuchar, confiar y obedecer, la imagen que me vino inmediatamente cuando decidí hablar esto, porque lo puso el Señor en mi corazón, fue Abraham. Son 3 principios que te van a asegurar a ti vivir la experiencia de Abraham, que es la voluntad de Dios para todo creyente. 1, si tú quieres experimentar bendición, experimentar el respaldo de Dios en tu vida, tienes que aprender a escuchar su voz. Muchos de nosotros tenemos aún problema con esta verdad, y por eso hay tanta gente confundiendo la voz de Dios. Cuando usted aprende a escuchar a Dios, usted no depende de que alguien le profetice para usted creer. Yo creo en la profecía. De hecho, hoy Dios me dio palabra para una que otra persona. Pero yo no dependo de que alguien me hable para yo saber que Dios me habla, porque yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, tú tienes que tener 3 aspectos bien claros. 1, lo que es la palabra escrita o el logos. Porque nada Dios hablará que no esté de acuerdo con su palabra. Tienes que entender y tienes que aprender a mirar este libro no como un libro más, sino como un libro que está constituido por experiencias, por relatos históricos, y algunos dentro de una gramática poética y otros utilizando figuras literarias de simbolismos y todas esas cosas. Tienes que entender que este libro es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, que fue un hombre extraordinario, dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atenta como una antorcha que alumbra en un cuarto oscuro, y es la palabra de Dios. Porque nunca los apóstoles ni los profetas hablaron por su propia cuenta, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tienes la palabra escrita, pero la palabra escrita no te va a decir ciertas cosas que son necesarias para el cotidiano. Por ejemplo, la palabra escrita no te va a decir con quién tú te vas a casar. Te da unas reglas, unas directrices. Lo primero que dice Pablo es: no hagas yugo desigual. Entonces, si yo soy cristiano, yo sé que no debo casarme con alguien no cristiano.
¿Me está entendiendo? La palabra escrita me dice a mí lo que yo tengo que hacer lo que yo tengo que saber para conocer a Dios, porque lo revela su carácter, sus atributos, su naturaleza. La palabra escrita me revela a mí los tratos de Dios con el tiempo y con la humanidad y lo que va a acontecer desde que Dios creó al hombre hasta el final de los días. Pero a veces tú necesitas oír la voz de Dios para saber si aceptas un trabajo o no lo aceptas. ¿Cómo yo identifico esa voz? Por eso es importante tener el oído sintonizado para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios me habla? ¿Por qué yo estoy aquí en la Florida cuando yo estaba viviendo mi mejor momento ministerialmente hablando? Sentí la convicción de que Dios me habló. Entonces, tú necesitas tener consciente lo que es la palabra escrita, que es la voz de Dios, que te dice cómo vestirte, que te dice cómo honrar a Dios, que te dice qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Nada que tú sientas que sea diferente al diseño que ya está aquí, viene de la voz de Dios. Si el diablo te dice, tu esposa se puso vieja, cámbiala ya, eso es el diablo. No es el diablo ni el diablo, es la carne. Ese hombre ronca mucho. Cásate con uno que no ronque. Ya te votaron. Todo lo que Dios nos habla, entonces tú necesitas la palabra escrita. Diga conmigo la palabra escrita. Pero también necesitas la palabra revelada. El rema de la palabra. ¿Cómo yo saber que Dios me está hablando? Tú puedes oír la voz de Dios, honestamente, literalmente al oído. No todos tienen esa experiencia, pero algunos la han tenido. Tú puedes discernir cuando Dios habla a tu corazón. Cuando tú sabes que Dios te habla a tu corazón, porque una paz poderosa se apodera de ti. Y cuando tú vas y comparas lo que estás sintiendo como algo que Dios te está dando instrucción y vas a la palabra escrita, tú puedes decir, esto es de Dios. Abraham tuvo éxito en la vida porque estuvo dispuesto a escuchar a Dios. Tanto la palabra escrita como la palabra revelada, como la palabra profética, tiene que pasar el filtro del testimonio de la palabra. Esos son tres fundamentos. La palabra escrita, el logo, lo que está aquí no se cambia. Si Dios dice que la mentira es pecado, no te dice si es amarilla o roja. Todo lo que sea mentira es pecado y se acaba. Si te dice el pecado te separa de Dios, no debo hablar del tamaño del pecado. El tamaño del pecado puede tener un efecto en la sociedad, pero para Dios es lo mismo. Para Dios es tanto pecado el que asesina como el que miente. Pecado es pecado. Diga conmigo, pecado es pecado. Nada puede ir por encima de eso. Lo segundo es la palabra revelada, el rema. Muchos de nosotros hemos estudiado la Escritura y de momento hay algo que ese versículo, aunque su interpretación es una, pero Dios, ese verso se apodera de tu corazón y tú sabes que eso es lo que va a pasar y esa es la dirección que Dios te está dando, la palabra revelada. Por ejemplo, cuando yo venía de Puerto Rico como candidato a pastor a este lugar, cuando me monté en el avión, oí bien fuertemente en espíritu la palabra Hechos 20:20. Llegué aquí un jueves, eso fue un corre, comimos en Whataburger. Llegué a predicar aquí, a enseñar aquí ese jueves con la barriga llena de hamburger. El viernes me sacaron, el sábado me pasearon por la ciudad, el domingo me levanté de madrugada a orar y volvió esa palabra, Hechos 20:20. Y cuando comencé a leer el libro de los Hechos, capítulo 20, ¡wow! Estaba el registro donde la iglesia estaba llorando despidiéndose de Pablo en el puerto de Mileto. Y yo le dije a Rudy, ¿sabes qué? Vamos a ser electos pastores. Y me dijo, ¿qué tú sabes? ¿Por qué yo sabía eso? Porque he aprendido a conocer la voz de Dios. Después eso sucedió. Todos los votos a favor, uno en contra. O uno que se abstuvo. Algo así fue. Y aquí estamos. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Lo tercero es que todo lo que usted escuche
tanto por lo que tú sientes que es una inspiración por algo específico de la Escritura que te habla, o porque alguien te da una palabra profética, tú tienes que filtrar esa voz a través del testimonio de esa palabra. Fíjese que Dios reconoce a los profetas y reconoce el don de la profecía. Pero aún Dios reconociendo y sabiendo que es una capacitación del Espíritu Santo para la iglesia, dice que cuando alguien profetiza, esa profecía hay que juzgarla. ¿Y cómo yo juzgo esa profecía? Por el testimonio de la palabra. Dios jamás te hablará algo que vaya en contra de su naturaleza. Jamás. Dios te hablará algo que vaya en contra de su propia naturaleza. Si tú dices, no, yo no quiero, yo he sentido en mi corazón que a esa persona no debo hablarle más, estás mal, eso no es la voz de Dios. Porque Dios jamás hablará algo que vaya en contra de su naturaleza. Dios lo que dice es que si mi hermano tiene algo contra mí y yo voy a su presencia al altar, que deje todo quieto ahí y vaya con mi hermano y me reconcilie con él. Si yo oigo lo contrario, ya sea internamente porque alguien me lo dice, esa no es la voz de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Abraham tuvo éxito porque aprendió a escuchar. Alguien digo conmigo, a escuchar. Ese es el problema, que la mayoría de nosotros oímos pero no escuchamos. Oír es percibir sonido. Escuchar es interpretar ese sonido. Porque yo sé cuando te está cantando un pitirre y puedo diferenciar cuando está cantando un ruiseñor, porque yo examino los oídos, los sonidos. Tienes que aprender a interpretar lo que escuchas. Lo dije aquí hace un tiempo, unos años atrás. Hay un cojo paralítico en un estanque, todos los años iba ahí, por 38 años iba ahí. Y el Señor se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Ay, lo que pasa es que cuando el ángel baja y mueve las aguas en el estanque de Bethesda, cuando yo voy arrastrando, otros avanzan primero que yo y se meten y reciben el milagro y yo no. Esa fue la pregunta. Él oyó, pero no escuchó. Si yo te seguro, yo le pregunto a este hermano que está aquí, ¿quieres $1 millón? Eso lo entiende bien y hace así. Tú tienes que aprender a diferenciar la voz de Dios de tu voz interna. Yo me maravillo con él. Dice, ay, Dios me habló que mi tiempo en esta iglesia se acabó y va a otra iglesia. Y si se dijera que allá van a hacer algo de impacto, que Dios lo llevó para un impacto o algo, pasaron unos tiempos y dice, el Señor me habló que mi tiempo se acabó en esta iglesia y se van para otra. Esa no es la voz de Dios. Dios no opera así. Dios no llama canguro, Dios llama creyentes que crezcan en el lugar donde Dios plantó. Dios no opera así. Gloria, Señor. Imagínate las veces que, ay, le voy a hacer una preguntita aquí. ¿Cuántos de aquí, cuando están bien enojados con su pareja o con su esposa, que le hace algo que usted siente que se le revuelve los intestinos, el hígado hace así y choca con el riñón y de ahí brinca, le dan un pulmón y el corazón se le acelera y una voz le dice, deja esa bárbara, deja esa bruja, deja ese brujo? No me diga, alguien le ha pasado por ahí. Esa voz dice, divórciate, déjalo, tú no estás para sufrir eso. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de la carne. Tú tienes que aprender qué voz escuchas. Si la voz de Dios, la voz de tu carne, la voz del diablo. Y la voz del diablo hace eco a través del mundo. El mundo repite y le hace eco a la voz de Satanás. Te dice, eres un fracasado. Te dice, no sirves para nada. Te dice, nunca tendrás éxito. Pero la voz de Dios te dice,
aleluya, eres más que vencedor en mí, Cristo Jesús. Esa es la voz del Señor. La Biblia dice que los pensamientos de Dios con relación a nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Todo aquel que te profetice, aleluya, catástrofe, tienes que discernirlo, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal para los hijos. Gloria a Dios, aleluya. Yo me acuerdo cuando un pastor amigo que yo lo instalé, pastor, dijo: Marrero, vuelve para Puerto Rico con el rabo entre las piernas. Primero, que no tengo rabo. ¿Sabe por qué yo sigo aquí? Porque he aprendido a escuchar la voz del Señor. Si yo hubiera sido una persona belicosa, que se desespera, yo no estuviera aquí. Mi bienvenida aquí a las 2 semanas de estar aquí, ¿cuál fue? Tiene que sacar la iglesia de Gainesville. Esa fue mi bienvenida. Esa fue mi bienvenida. Y mi esposa se asustó y metió la pierna por debajo del escritorio y hizo. Y yo me quedé quietecito. No le niego que como que el corazón me hizo. Y yo, como sé que Dios me habló, sabía dónde era que Dios nos tenía. Seguimos aquí. ¿Cuántos adoran? Casa de sigue aquí, en establecida, sigue aquí, seguirá aquí. Ahora, lo segundo es que cuando tú escuchas la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a confiar en esa voz. Dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra. Dice en el versículo 2 que Abraham hizo como Dios le dijo. Jamás tú podrás ver manifestado lo que Dios te ha dicho de ti si tú no estás dispuesto a confiar en Él. Es ahí donde la mayoría de nosotros fallamos. Muchos decimos: yo sé que Dios me habló, pero no estoy seguro. Mira, el confiar es una evidencia de tu testimonio interno, de que lo que recibiste te vas a abrazar a eso. ¿De qué te vale tener la palabra escrita si no estás dispuesto a confiar en lo que ella dice? Porque hay muchas personas inconstantes. ¿Por qué? Porque no confían en lo que Dios les dijo. Tienes que escuchar, pero tienes que aprender a confiar. Y el enemigo va a tratar de crear circunstancias para minar tu fe y no confíes. Yo quiero que ustedes sepan algo. Toda relación descansa sobre 2 bases fundamentales: el amor y la confianza. Toda relación saludable, duradera, descansa sobre la base del amor y de la confianza. Si usted no confía en alguien, usted va a vivir en depresión y va a vivir en frustración. Imagínense que yo no confiara en el pastor Javier, que yo no confiara en la pastora Alba, que yo no confiara en el pastor Juan. Los 3 son 100 veces mejores predicadores que yo. Y yo cuando lo veo predicar, que me gozo, yo todo el mundo, wow. Y yo decía, tengo que ver a la Javier, porque como que a la gente le gusta más como él predica que yo. Y tengo que ver a Juan, a la gente le gusta a Juan más que yo. Juan tiene pelo y es más alto y por eso. Y la pastora Alba, no, como ella es una doctora en psicología. Si yo viviera la vida así, tú tienes que aprender a confiar. Toda relación saludable y duradera es aquella que descansa sobre la base del amor y de la confianza. Yo diría, pastor, pero es que yo no amo. Mentira. Tú no amas porque no estás escuchando la voz correcta. Porque amar no es una emoción. Amar no es meramente un sentimiento. Eso se lo ha inventado Hollywood, se lo ha inventado. El amor es una decisión. Yo decido amar. Quizás tú no me caes bien, pero la Biblia dice: ama a tu enemigo, bendícelo, hazle bien. Si Dios me llama a amar a mi enemigo, ¿cuánto no voy a amar a mi esposa? ¿Cuánto no voy a amar a mis hijos? ¿Cuánto no voy a amar a mi hermano? ¿Cuánto no voy a amar a la gente con la que Dios me dio? Si el Señor dice, Mateo 5:44, para que sepa que es bíblico: mas yo os digo, amar a vuestros enemigos. Esposa que estás aquí, si ya tu esposo que conociste como un galán se convirtió en un galón, aprende a amarlo así. Esposo que
que estás aquí y conociste a una Barbie y ahora quizá la cosa no es como antes, síguela amando, porque amar más que pasión, más que cualquier otra cosa, es una decisión. Ama, 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 decídete amar. Usted no sabe la crisis que yo caí cuando me pasó lo de Guillermo, que se me estaba cayendo el pelo. Y decía, si se me cae el pelo, Ruti me deja de amar. Y esa muchacha, más gente, una muchacha tan linda, se me la van a quitar. Y desde los 16 años el pelo para abajo, el pelo para abajo. Y yo, Señor, reprenda al diablo. Y me bañaba y la peinilla llena de pelo. Y me bañaba y la bañera llena de pelo. Y me despertaba y la almohada llena de pelo. Y ahora sí es verdad. Porque yo creía que el amor solamente era eso. Físico. Y un día dije, voy a hacer algo para que no se me caiga el pelo. Y me fui con un dermatólogo. Y fui al hospital Raider y el famoso doctor Marty del Raider, si me está viendo alguien del Raider, perdónenme, lo estoy mencionando. Muy buen dermatólogo, muy buen doctor. Y yo voy a ir al doctor Marty, un dermatólogo, pero mi razón era que se me estaba cayendo el pelo. Y lleno los papeles y todo, y cuando entro por esa puerta, y el doctor Marty está en su escritorio, y yo entro y me encuentro que el doctor Marty lo que tenía era un poquito de pelo por allá. Aquí lo que tú trabajaste en las redes, ¿verdad? Tú lo conociste, ¿verdad? Y Emily está por aquí, después Samuel. ¿Tú conociste al doctor Marty? Dice, yo lo vi así, y por poquito de un reversazo me quedé ahí, y decía, ahora estoy dentro de la oficina, como algo me voy, me quedo. Y me senté y la mente así en mí. Y él me mira así y me pregunta. Y yo no podía contestarle al doctor Martí. Y él me decía, dígame, ¿cuál es su...? Y yo bajaba la cabeza así. Cuando él vio que le miré la cabeza 3 veces, él me dijo, ya yo sé lo que te pasa. Se te está cayendo el pelo, por poco me desmayo, hermano. Me puso una inyección de vitamina E y me recetó Rogaine y nunca más me volvió a ver. Porque yo pensaba que lo físico solamente era algo que era una condición para mantener una relación. Pero cuando tú entiendes este principio, y no sé por qué caí aquí, porque no era de lo que vengo a hablar, pero si Dios, por algo Dios lo está trayendo. Pero cuando tú entiendes que amar no es simplemente una atracción, y más cuando tú llevas tiempo, trayectoria con esa persona. En el campo dicen algo, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Tú entiendes que nada va a dañar tu corazón, porque por encima de cualquier emoción o voz extraña que quiera dañarte, tú sabes que la voz de Dios dice, ámalo, ámala, ámalo y ámala, enamórate cada día y quizás, porque cuando tú te enojas con alguien es cuando más defecto le ves. Es más defecto le ves. Así yo te digo, ámalo y aprende a confiar. De esa manera tú vas a notar cómo Dios va a comenzar a manifestarse a tu favor. ¿Oíste? ¿Escuchaste lo que Dios te dijo? Confía en lo que Dios te dijo. Cuando tú confías en lo que Dios te dijo, se evidencia con la tercera palabra con esto termino, con obediencia. Con obediencia. Yo escucho, confío y evidencio que estoy confiando cuando obedezco lo que Él me dijo. Lo contrario a lo que Él te pide que hagas. Imposible. En ocasiones Dios te va a pedir cosas que no vas a entender. Hay cosas que yo todavía vivo hoy que no las entiendo. Todavía hoy en esta etapa, pero sé que un día las voy a entender. ¿Por qué no me desespero? ¿Por qué no me complico la vida? Porque Pablo ya habló de eso. La palabra escrita me dice que eso era posible. La palabra escrita que aquí en la tierra, en esta vida presente, en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, hablamos por revelación. En parte vemos oscuro como por medio de un espejo. Y usted tiene que entender que en los tiempos en el que Pablo escribe, los espejos eran metales de bronce bien pulidos y la imagen no era clara. Entonces Pablo dice, aunque no es muy claro, va a venir un día
que lo que es en parte se nos va a ser revelado, y es cuando estemos en la presencia del Señor. Y yo no me complico la vida aquí en la tierra ya, no me la complico, hay cosas que no entiendo. Yo veo pastores que tienen corazones materialistas y que ven a la gente simplemente como activos y que los miden por lo que ellos pueden aportar, y tienen una iglesia grandísima, y yo que me reviento por la gente y que siento por la gente y que trato de hacer lo más que puedo por la gente. A veces digo, Señor, todavía estamos entre niños, unos 200, unos 180. Ya no me rompo la cabeza. Las cosas van a pasar cuando Dios determine que van a pasar. Este hombre que escuchó, diga conmigo, escuchó, confió, salió como una bendición. Sale tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré, y te bendeciré. Con una promesa, diga conmigo, promesa. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen promesa? Todos tienen promesa. Entonces, tú estás caminando, estás confiando en una promesa. Y esa promesa se va a manifestar en la medida que tú obedezcas. En el caso de Abraham, 25 años de espera. Tenía 75 años cuando comenzó el proceso. No fue hasta que cumplió los 100 que vio la manifestación de la promesa. ¿Pero por qué la vio? Porque escuchó, identificó la voz de Dios. Porque confió en lo que Dios le dijo y obedeció lo que Dios le dijo. Y con este punto termino. En ocasiones Dios te va a pedir aún lo que tú te resistes a darle. Y es ahí donde yo quiero que tú sepas hoy cómo esto termina. Muchos de nosotros hemos fracasado en nuestra relación con Dios, porque cuando Dios nos ha pedido lo más que amamos, se lo hemos resistido. Y es por eso que no vemos cumplimiento, porque vivimos aferrados a eso. Esto no lo suelto. Esto tú me lo prometiste, no lo suelto. La Biblia dice que Dios le pidió a Abraham a su hijo. Él tenía 2, pero le pidió el más que él amaba. Él tenía uno que era hijo, Ismael. Si me pide a mí, yo le sacrifico a Ismael mejor. Ay, Señor. Pero le digo, aleluya. Y le pregunta a Juanita, ¿quién es Ismael? Y ella dice el boxeador, Juanita. Y los lugares que encuentra para entrenar son raros, ¿verdad? Él no le gustan los jeans, le gustan las tiendas. Entonces, no, Juanita entiende de que, Juanita ya no entiende, ¿verdad, Juanita? Escuche bien. Dijo, entrégame tu hijo, al más que tú amas. Digo, al más que tú amas, digo, al que tú amas. Al que tú amas. Y Abraham obedeció. Y se desató de ahí en adelante una bendición que la bendición que se desató y se activó nos alcanzó a nosotros hoy. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué muchas veces estás ahí retenido? ¿Has escuchado la voz? Dios te ha hablado. ¿Has confiado? Pero cuando has estado en la etapa de obedecer, es ahí donde o te resistes o has puesto condiciones a Dios. Yo te desafío hoy a que te decidas obedecerlo aunque no entienda. ¿Tú crees que tenía sentido lógico que él matara a su hijo en sacrificio? No tenía sentido. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué para Abraham hacía sentido? Aunque para Sara no, y en lo que lo acompañaban no. Porque Abraham había aprendido a escuchar y a diferenciar la voz de Dios. Cuando tú no escuchas, no sabes diferenciar, identificar la voz de Dios, vives la vida cometiendo errores. Si aprendes de ellos, bienaventurado. Si decides no aprender, se va a convertir en ti en un ciclo. En un ciclo. En un ciclo. En un ciclo. Y vas a culpar a la vida. Y vas a culpar a todo el mundo de tus frustraciones y de tus aparentes fracasos. No porque Dios quiera que sea así, sino porque cuando escuchaste y confiaste, te quedaste sin obedecer totalmente. Yo amo a mi esposa, ahí está. Y discutimos de vez en cuando. Discutimos de vez en cuando.
yo la molesto y la yerna me dice, pastor, no la moleste, se activa. Eso es una manía, eso es una... Y Miguelito a veces se combina conmigo y diga, mira, May, lo que está diciendo Bray. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Pero con todo lo que lo amo a ellos, por encima de ellos está Dios. Es duro, pero yo hoy soy ministro porque decidí obedecer a Dios. Tenía un trabajo que lo amaba, créanme que yo amaba mi trabajo. Lo amaba. Cuando en el 95 renuncié a mi trabajo, estuve llorando como 3 días. Amaba las artes marciales más que cualquier otra cosa. Y no puedo decir que no me gustan. Esta mañana me desperté y busqué quién ganó anoche de ronda y la brasileña, ¿verdad? Pero por encima de cualquier cosa, está Dios. Y tú evidencias que Dios está por encima de cualquier cosa en tu vida cuando tú decides obedecerlo. Así que si Dios te habló en lo que te haya hablado a tu vida, si no decides confiar, no vas a ver resultados. Y si de verdad estás confiando en lo que Dios te dijo, que sabes que Dios fue el que te habló, entonces arriésgate a obedecer, aunque no entiendas. Y si Dios te pide lo más que tú amas, como pasó conmigo, primero me pidió mi trabajo, que yo vivía en mi trabajo, como quien dice, 3, 4 y 5 días allá metido. Me pidió las artes marciales y se las ofrecí, se las ofrendé. Y cuando me trajo aquí, mi primer pastorado para mí fue mi Isaac. Es el único sitio donde voy a predicar y todavía el estómago me brinca. Porque decidí obedecerlo, aunque no entienda de todo. Cierra tus ojos. Y el Señor te dice hoy, escucha mi voz, confía en lo que te hablo y obedéceme en las instrucciones que te doy. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Bendice, te ruego, por favor, oh Dios, la vida de cada hermano que ha estado aquí. Gracias por lo que hiciste en el principio, por tu presencia, por lo que nos hablaste. Yo te pido que nunca esta palabra, Señor, sea abortada del corazón de mis hermanos, sino que se abracen a ella. Se aferren a ella, aunque sientan que el mundo se le está cayendo encima. Porque al igual que Abraham, van a ver la bendición sobre ti, en el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, mantenemos la comunión. Solamente quiero preguntar si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, o que le conoció y se apartó, y no está sirviendo a Dios con pasión, con servicio, y que en este día digas, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Habrá alguien aquí, levante su mano solamente para alguien que quiera recibir a Jesús, suponiendo que alguno de nuestros invitados no conoce al Señor o está apartado o está apartada. Entiendo que todos somos creyentes. Entonces quiero decirles rapidito